necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida, una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor, la más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Capítulo 2, versículos 13 al 23, a 10 versículos. Voy a leer yo el 13 y ustedes juntos el 14, y así nos vamos a ir alternando hasta leer el 23 todos juntos. Dice así la palabra de Dios en Mateo 2, capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, hablando de los magos, ¿verdad? He aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se cumplió lo que se fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu palabra, Padre Santo. Es un tiempo, Señor, de encuentro contigo, Señor. Hemos estado viendo por varias semanas sobre la importancia de este encuentro, Señor, y cosas que deben de suceder y cosas que suceden, Padre Santo. Esta noche, permítenos una vez más meditar y ver esta historia, Señor, de este rey que quería un encuentro con Jesús, Señor, pero no el encuentro que desearíamos cada uno de nosotros, Señor. Bendice este tiempo de tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Hemos estado ya viendo varias cosas basado en el lema, ¿verdad?, que hemos escogido para este año: un encuentro con Jesús. Comenzamos con la importancia diaria de ese encuentro con Jesús.
hablamos, si usted recuerda, sobre Apocalipsis, aquella iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y lo que este tiempo hace a la iglesia, nos protege de un estado de tibieza. Luego, continuamos viendo aquella importancia de preparación del encuentro diario con Jesús, ¿verdad? No el hecho de simplemente tener este encuentro con Jesús, pero la importancia de prepararnos para ese encuentro. Y vimos, ¿verdad?, cómo la importancia de ese encuentro, ¿verdad?, quien hace esa preparación es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo fue quien preparó a María, fue quien preparó a José para la llegada del encuentro del Señor Jesús. Y luego, por las 2 últimas semanas, vimos aquellas cosas que deben desarrollarse durante el encuentro diario con Jesús. Vimos, ¿verdad?, el regocijo, la adoración y el rendimiento. Ahora, esta noche, quiero que miremos aquello que va a suceder en nuestras vidas al tener un encuentro con Jesús. ¿Qué es eso que va a suceder? Nos hará reaccionar. Ahora, ¿qué significa la palabra reacción? Se refiere, hermanos, a la acción que se genera en nuestra respuesta a lo que nos ha dicho durante ese tiempo de encuentro con Jesús. Estoy hablando, ¿verdad?, cuando tenemos ese tiempo de encuentro con Jesús, ya sea en nuestras casas diariamente, ya sea cuando estamos aquí reunidos, ¿verdad?, como en este momento, y venimos a la palabra de Dios y tenemos ese encuentro, ¿verdad? Y después de aquellas cosas que hemos escuchado o que Dios nos ha enseñado, la reacción que usted y yo vamos a tomar de ese encuentro. Por ejemplo, y es importante esto porque este rey tuvo una reacción, quería tener un encuentro con Jesús, pero la reacción que él iba a tener con Jesús no era aquella reacción que debería de surgir en sus vidas. Pero me atrevo a decir que él no es el único, porque cada uno de nosotros, escúcheme, ¿verdad?, vamos a ser expuestos a algo. Cuando venimos a ese encuentro con Jesús, ¿verdad?, debemos de venir listos y preparados, ¿verdad?, que va a haber algo en nuestras vidas que va a ser expuesto, ¿verdad?, que va a ser notificado a nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra reacción con lo que ese encuentro va a traer a luz en nuestras vidas? El rey Herodes escuchó que venía este nacimiento o que había nacido Jesús. Y al escuchó al pueblo decir, este es el Mesías, el rey en quien hemos estado esperando. ¿Cuál fue la reacción del rey Herodes al escuchar esa noticia? Una reacción negativa. Escúcheme. Cada uno de nosotros reaccionamos con lo que se nos dice. Por ejemplo, alguien nos dice algo agradable. ¿Cuál es nuestra reacción? Nos sentimos bien. Ahora, a lo contrario, si alguien nos dice
algo desagradable, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos molestos, enojados, con ganas de ahorcar a quien nos haya dicho las cosas desagradables que nos dijo? Todo lo que usted y yo escuchamos desarrolla en nuestras vidas una reacción. Y el encuentro que usted y yo tenemos continuamente con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su palabra, ¿verdad? Nos va a hacer, ¿verdad? Desarrollar una reacción en nuestras vidas. Ahora, es importante no solo entender que cada cosa que se nos va a enfrentar o se nos va a decir o se nos va a mostrar por medio de verdad, Dios en su palabra, verdad, que nos va a hacer tener una reacción, pero necesitamos entender que con cada reacción que usted y yo tengamos, va a haber una consecuencia. Va a dar un fruto. Va a retoñar algo con la reacción. Es importante, hermanos, que entendamos esto. Ahora escúchenme. En cada encuentro que usted y yo tenemos con Jesús, va a haber una reacción. La pregunta es, ¿cuál va a ser su reacción? Porque hay solo dos, positiva o negativa. Aquellas cosas que el Señor Jesús nos quiere, ¿verdad?, comunicar o enseñar o, ¿verdad?, guiar durante ese encuentro con Él, va a causar en nuestras vidas una reacción. Una vez más, una reacción se refiere a la acción, aquello que va a resultar en mí desarrollar cuando algo ha sido revelado. Y la reacción, comúnmente, escúcheme, es positiva o negativa. Pero cualquier sea, tiene fruto. Y necesitamos entender eso. Miremos algunos ejemplos bíblicos esta tarde de las reacciones que algunos tuvieron al tener un encuentro con Dios. Vamos a comenzar allá desde Génesis, ¿verdad? Si va conmigo a Génesis capítulo 3, a la historia, ¿verdad?, muy conocida por todos sobre Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron una reacción, ¿verdad?, cuando Dios viene al encuentro con ellos. Génesis capítulo 3, por favor, versículo 8. ¿Estamos allí? Ahora, déjeme describirle lo que había sucedido en lo que usted va a Génesis capítulo 3, ¿verdad? La relación entre ellos y Dios ya no estaba como había estado en el principio en la creación. Algo había sucedido en la vida de Adán y Eva, ¿verdad? Habían escuchado a esa serpiente ser usada por el diablo para desobedecer a Dios. Y porque habían desobedecido a Dios, algo había sucedido en sus vidas que ellos no entendían, ¿verdad?, hasta que viene este encuentro con su Dios. Mire, este es el estado donde ellos se encontraban en el capítulo 3, cuando ya habían sido, ¿verdad?, la mujer engañada, ¿verdad? El hombre, pues obvio, no fue engañado, pero decidió desobedecer a Dios.
Y este es el escenario en el capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice. Y oyeron, ¿qué, hermanos? La voz de Jehová, Dios, que se paseaba, ¿en dónde? En el aire del día. No pierda ahí, vamos a parar ahí. ¿Qué nos está narrando esta parte de la historia? Nos está narrando aquello que sucedía con Adán y Eva día en día, ¿verdad? Dios venía y tenía un encuentro con ellos diario. Habitaba con ellos, andaba con ellos, había esa, ¿verdad?, intimidad, ¿verdad?, de amistad con ellos. Y, ¿verdad?, no había ninguna reacción negativa en sus vidas porque estaban, ¿verdad?, se puede decir, en línea con Dios. Pero esta vez que Dios viene a tener tiempo con ellos, algo sucede en sus vidas que no pensaron que iban a tener esa reacción. Ya no es una reacción positiva, sino, escúcheme, una reacción negativa. Viene Dios al huerto, ¿verdad?, en el versículo 8, ¿verdad?, y les habla. ¿Qué dice allí? Y oyeron la voz de Jehová Dios. Ahora escúcheme, ¿sabía Dios dónde ellos se encontraban ya? ¿O no sabía Dios? Sí sabía, porque Él lo sabe todo. Pero ¿sabe lo que iba en ese momento a mostrar Dios en la vida de ellos? Iba a mostrar aquella reacción que iban a conocer por primera vez, una reacción negativa dentro de la presencia de Dios. Algo que nunca habían hecho ellos cuando Dios los llamaba, cuando Dios se encontraba con ellos. Sigamos leyendo en el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermanos? Se escondieron. Dígame usted, ¿fue una reacción positiva o negativa? Negativa. En ese encuentro escuchan la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, ¿qué hacen? Se esconden. Miren lo que dice ellos. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, su reacción en este encuentro cuando Dios viene, Dios no les ha dicho nada todavía. Lo único que Dios llama es Adán, Eva. No ha revelado nada en sus vidas. Ahora, ¿por qué hubo esa reacción negativa de esconderse? Y queriéndose, escúcheme, es interesante cómo nuestra mente humana, ¿verdad?, quiere ser más sabio que Dios. Dice que se escondieron, ¿en dónde? Entre los árboles. ¿Qué estaban tratando de insinuar? Es hasta una ofensa, porque estaban tratando de insinuar, esa palabra se me ha ido, insinuar de que Dios no podía verlos entre los árboles. ¿Sabía Dios dónde ellos se encontraban? Mire, y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Dios no nos va a forzar a hacer aquello que no queremos hacer. Dios no manipula. No manipula.
Dios permite que escojamos, que tomemos la decisión. ¿Pudo haberse presentado Dios donde ellos estaban exactamente escondidos? ¿Sí o no? Su reacción es negativa. Se esconden supuestamente detrás de un árbol de Dios. Y todavía dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahí fue donde comenzó este juego de escondelero. ¿Saben ustedes qué es escondelero? ¿Sí saben qué es? Porque me están viendo bien feo. Donde uno es el que cuenta hasta 10, los demás se van a esconder. Y luego después de 10 va y busca a los demás a encontrarlos. ¿Sí le dicen así en México? ¿No? O cántaro. ¿Y en México? Escondidas. Bueno, en El Salvador dicen escondelero. ¿Qué? Así que allí comenzó, ¿verdad? Este juego. Génesis es el libro de comienzos, de principios, donde vemos todo aquello que el ser humano tiene hoy en día, hasta las mañas. Ahora escúchame. Dios le dice, llama a Adán, Eva, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve que, porque estaba desnudo y me escondí. Yo creo la razón por qué Dios no los destruyó a ellos en ese momento es porque hubo arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo Adán en ese momento? Estaba confesando. Su primera reacción fue negativa. Ahora vemos una reacción que positiva. Porque responde a Dios, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, temor. Ahora, por primera vez ellos tuvieron miedo ante Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué había sucedido? ¿Qué habían hecho? Habían desobedecido a un mandato de Dios. Es importante entender esto, hermanos. Porque había una desobediencia en sus vidas. Cuando vienen al encuentro con Jehová, en vez de, ¿verdad? En ese momento venir y, ¿verdad? Aclarar a Dios dónde se encontraban, ¿verdad? Tener una reacción positiva, tienen primeramente una reacción negativa. Se esconden. ¿Sabe usted cuál es la razón principal por qué muchas veces los hijos de Dios rehúsan ese encuentro con Jesús diario en sus vidas? ¿Sabe usted por qué es? Porque hay alguna desobediencia en nuestras vidas que nos aleja de Dios. ¿Cuál es la razón principal por qué no está en su, ¿verdad? En su anhelo el querer desarrollar ese diario encuentro con Jesús? Uno, porque sabemos que ese encuentro nos va a revelar muchas cosas y vamos a seguir viendo, pero lo principal que vemos, ¿verdad? Que Adán y Eva estaban rehusando ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Con Dios, porque había desobediencia en sus vidas.
Déjeme decirle, ¿sabes cuál es la primera acción o reacción negativa que va a ocurrir en tu vida cuando hay algo, en verdad, hay algo en tu vida que está en desobediencia con Dios? Te voy a decir cuál es la reacción. No quieres encontrarte con Jesús. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo es que la mayoría de las gentes, y no es en todos los casos, pero, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, ¿por qué cuándo es que la mayoría de la gente se aleja de la iglesia? ¿Cuál es? Cuando hay alguna desobediencia hacia Dios. ¿Es buena esa reacción en nuestras vidas, hermano? Una vez más, ¿qué ganamos con eso? ¿Que acaso no sabe Dios nuestra condición? ¿Que acaso no sabe Dios dónde nos encontramos en ese momento? ¿Acaso el no estar aquí y escondernos allá y no estar en ese tiempo de reunión con Él, ¿verdad?, como familia con Él, ¿verdad?, y estar allá de alguna manera nos esconde, ¿verdad?, de lo que Él pueda ver? No, hermanos. Al contrario. Cuando nos escondemos porque hay algo en nuestras vidas y huimos de estar en ese encuentro con Jesús, escúcheme, más daño viene a nuestras vidas. Y nos ponemos en un estado en nuestras vidas, escúcheme, donde básicamente nos apartamos de la protección de Dios en nuestras vidas y somos un tiro blanco al enemigo. Y no entendemos eso. Y luego terminamos amargándonos, enojándonos. Ahora, vamos a seguir, hermanos. Pero escúcheme. En Génesis 3, vemos que cuando hay desobediencias en nuestras vidas, cuando venimos al encuentro con Dios, nuestra reacción es negativa. ¿Qué debemos de hacer cuando hay desobediencia en nuestras vidas? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? ¿Alguien sabe? Si confesares que tus pecados que quiere decir ahí desobediencias, Él, ¿qué, hermanos? Es justo. Dios conoce, Él sabe. Una de las reacciones que vemos aquí, ¿verdad?, cuando viene al encuentro de Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, es el hecho, ¿verdad?, que se quiere esconder por temor de esa desobediencia que existe en sus vidas. Qué triste escenario. Porque déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguien que se esconde del encuentro con Jesús va a poder progresar en su vida? No. Ahora, ¿hubo una consecuencia de esa reacción de Adán y Eva de haberse escondido y haber desobedecido a Dios? ¿Hubo consecuencia de ello? Sí. ¿Qué pasó? Fueron sacados del huerto de Edén y fueron puestos en otro lugar. Escúchenme. Perdieron esa relación íntima que tenían con Dios.
No es que perdieron el paraíso y dicen, ay, perdieron todo el paraíso. No, lo más hermoso de ese paraíso es que Dios habitaba con ellos. Dios se relacionaba con ellos. Y la desobediencia, escúcheme, siempre que hay desobediencia en nuestras vidas, lo primero que perdemos es ese encuentro con nuestro Dios. Esa relación íntima. ¿Por qué nos escondemos? Déjeme darle otro ejemplo. Sigamos ahí en Génesis capítulo 4. Versículo 1. Nos habla de dos hermanos, Caín y Abel. Los primeros dos hermanos, los hijos de Adán y Eva. Y los dos vienen a la presencia de Dios, a un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, Dios les revela algo a cada uno de ellos. Y uno de ellos, en lo que Dios les revela, escúcheme, tiene una reacción negativa. Vamos a ver qué dice en Génesis 4, versículo 1. Sígame, por favor. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Después le dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Sigamos. Y aconteció, andando el tiempo quiere decir allí al pasar el tiempo. Allá cuando ellos ya, ¿verdad?, estaban grandes, adultos. Sigamos. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y mire lo que dice. Y miró Jehová, ¿con qué, hermanos? Con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora déjeme explicar un poquito sobre esto, porque entonces hay ciertas ofrendas que no le agradan a Dios. Vamos a entender el escenario aquí. Había una ordenanza, había algo que Dios les había enseñado y les había dicho a ellos, ¿verdad? Porque las ofrendas eran un retrato, ¿verdad?, de lo que iba a suceder en un futuro. Y las ofrendas que, verdad, el pueblo traía en ese tiempo, o verdad, Caín y Abel, eran uno en agradecimiento, pero dos, verdad, era en mostrar la necesidad de Dios, parte de su vida en ellos, verdad. Pero a la misma vez esa ofrenda representaba, verdad, una confesión de alguna ofensa en contra de Dios que ellos hacían. Entonces, aquello establecido por Dios como ofrenda para limpiar cualquier, ¿verdad?, para limpiar cualquier desobediencia hacia Dios, era a través de un animal que sacrificado. Y vemos, ¿verdad?, más adelante en Éxodo, cómo da la ordenanza que ese animal debe de ser. Pero, ¿verdad?, el sacrificio involucraba derramamiento de sangre, que nos reflejaba lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en un futuro. Entonces, Abel viene, ¿y qué trae como ofrenda? Un cordero. Ahora Caín
no trae un cordero. En vez de ir con su hermano y decir, mira, verdad, yo tengo frutas, verdad, o tengo esto de la tierra, o véndeme un cordero para el sacrificio. Caín tomó su propia decisión por su mano, verdad, por su propia manera, quiso a su manera el ofrecer aquel holocausto o aquel sacrificio o aquella ofrenda hacia Dios. Quiso, escúcheme, Caín quiso, verdad, de alguna manera que Dios lo aceptara como él era. Esta es mi ofrenda y aquí está, verdad, y esto es lo que te doy. Suena como muchos cristianos, ¿cierto? ¿Ha oído usted? Ay, pero yo así soy. Y a nadie me va a cambiar. Escúchame. ¿Sabes lo que estás diciendo? Especialmente si eres hijo de Dios. Estás diciendo que Dios no tiene el poder, ¿verdad?, suficiente para transformar tu vida. Ahora, humanamente vemos a Caín traer la ofrenda. Wow, mira, trajo ofrenda a Dios. ¿Por qué Dios no la aceptó? Porque lo quiso hacer de su manera. Escúchame. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, no es lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que es lo mejor, es aquello lo cual Él ha establecido. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora, y mire, Dios no pasa por alto nuestras acciones. Ay, pero Él sabe que así yo soy yo. No, Él sabe, pero escúcheme, nos va a enfrentar como somos. Y cuando Él nos enfrente, escúcheme, va a haber una reacción. Porque créame que Dios, especialmente si Él es nuestro Padre Celestial, si hemos nacido de nuevo, escúcheme, ¿verdad? Esto de que, ay, pero así soy yo y Él sabe, escúchame, Él sabe que eres así, sí, pero te va a enfrentar continuamente en ese encuentro como tú eres. Y cuando te enfrente, va a haber una reacción. ¿Sabes qué hace con Caín? Con Caín lo enfrenta. Vamos a ver, sigamos leyendo ahí. Versículo 5. Pero no miró con agrado a quién y a la ofrenda suya. ¿Qué está diciendo ahí que no miró? No aceptó aquello que Caín le estaba ofreciendo. Necesitamos entender esto. Cuando venimos aquí, hermanos, no venimos con una acción en nuestras vidas de decir, aquí estoy y pues, ¿verdad? Esto es lo que te doy. Y dicen, yo no quiero lo que tú quieres ofrecerme. Yo quiero que me ofrezcas lo que yo te he pedido que me des. ¿Estamos entendiendo? ¿Tiene Él el derecho de pedirnos lo que Él quiere? Que sí tiene. ¿Tenemos nosotros el derecho de presentarnos a Él como se nos antoja? Sigamos. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí está la reacción de Caín. ¿Y sé qué? Caín en gran manera. ¿Alguien sabe qué quiere decir esa palabra? Ensañó. Se molestó. Va más allá que molesto. Se enfureció. Diríamos nosotros, hay que caer. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es a veces nuestra actitud, nuestra reacción cuando Dios nos enfrenta en cosas que Él sabe que no están bien en nuestras vidas?
para eso voy, para que me hagan sentir mal, ni voy. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos entender que en estos encuentros, y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Es con el propósito, ¿verdad? Que Dios va a traer a luz aquellas cosas en nuestras vidas que Él necesita más y más purificar y limpiar de nosotros. Pero muchas veces no sucede, no porque Él no anhele, no porque Él no nos ha dado la manera de que podemos limpiarnos, pero es el hecho de nuestra reacción, que en vez de atender a ello, escúcheme, nos sentimos mal y nos enfurecemos y nos enojamos con Dios. Pues ya para qué voy. Yo no necesito ese encuentro. ¿Cuál fue la reacción de Caín después de eso? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él se enfureció. ¿Verdad? Vi como que entró alguien allá, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Caín se ensañó, y después que se ensañó, y dice en gran manera, mire, ¿qué tanto le afectó? Que ¿qué sucedió? Decayó su semblante. Decayó su semblante. Nuestras reacciones son mostradas en nuestras vidas. Y viene una vez más a la presencia de Dios. Estos versículos nos están narrando un escenario en el cual ¿verdad? Caín llegaba al encuentro con Jesús. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué estás enfurecido? Y luego le dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Y le da la solución, si bien si hicieres aquello que yo te pido, no serás enaltecido, y si no lo hicieres bien, escúchame, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe lo que le dice Dios? Dice, mira Caín, escúchame, el hacer las cosas, el venir a tener este encuentro con Dios a tu manera, no te va a llevar a nada bien. Al contrario, te va a llevar a un estado en tu vida de enfurecerse por lo que vas a escuchar, por el enfrentamiento que voy a darte, ¿verdad? Y al escuchar, escúchame, la tentación en tu vida va a venir, va a llegar y te va a tentar a, ¿verdad? Tomar diferente rumbo. Y escúchame, no solo va a llegar, la vas a abrazar. ¿Qué terminó haciendo Caín, si alguien sabe la historia? Matando a su hermano. Escúcheme, ¿tenía culpa su hermano de lo que Dios le había dicho a él? Con aquello que Dios lo había enfrentado, ¿era algo porque su hermano fue a decirle, mira Dios, mira lo que él te trae? Más, es posible que, ¿verdad? Cuando ellos hacían esto, Abel lo hacía por su cuenta y Caín lo hacía por su cuenta. Tanto fue, ¿verdad? El enfurecimiento de su vida, ¿verdad? Por querer él establecer su manera, ¿verdad? De encuentro con Jesús, que terminó causando ¿verdad? Muerte a su hermano. Y mire, ese estado no para. Viene Dios y lo enfrenta. ¿Se acuerda que le dije? En los encuentros Dios nos va a enfrentar. Y mire, démosle gracias a Dios cuando Él nos enfrenta en nuestros estados que estamos. Porque esa es la muestra de Dios, que ¿verdad? Nos enfrenta donde nos encontramos.
viene después que ha cometido, ¿verdad? Esa muerte, y le dice a Caín, ¿verdad? Tratando Dios una vez más, decir, mira, cediste. Le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál es su reacción de él? ¿Qué dice? Sigamos. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Mírenla, una reacción más a lo que Dios le estaba enfrentando. ¿Qué dice? En el versículo 9. No sé, pero no para allí. Mire, pierde hasta la reverencia a Dios. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire qué tan lejos puede llegar esa acción en su vida de presentarse a Dios como usted quiere, no importando si le está ofendiendo a él o no le está ofendiendo. Le dice, ay, pues yo no sé, ¿que acaso tú me lo mandaste que yo lo cuide a él? ¿Con quién estaba hablando? Dice, ay, yo no trataría hacia Dios. Nuestras acciones muestran mucho más que eso. Adán y Eva tienen una reacción negativa porque había desobediencia. Caín tiene una reacción negativa, escúcheme, porque quería tener esa relación con Dios a su manera. Sígame. No para allí. Vamos a Éxodo, capítulo 7. La verdad que pudiéramos ir en cada libro y mostrar las reacciones, pero mire Éxodo, por favor, capítulo 7. Versículo 1, hermanos. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Aquí vemos a alguien más. Faraón. Y conocemos la historia de Faraón. Vamos desde el versículo 7 hasta el versículo al capítulo 7, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios pequeño para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora, la razón que Dios, ¿verdad?, endurece el corazón de Faraón es porque habían dos cosas que él quería enseñar. Uno, ¿verdad?, quería enseñarle al pueblo de Egipto que hay solo un Dios, y que los dioses en los que ellos confiaban, ¿verdad?, no tenían la habilidad y la capacidad de hacer lo que el verdadero Dios sí podía hacer. Pero dos, porque el pueblo de Israel necesitaba ver que, ¿verdad?, el tiempo había llegado, que la súplica de ellos hacia su Dios había sido escuchada. Entonces, por eso endurece el corazón de Faraón. Ahora sigamos. Y luego dice, ¿verdad?, versículo 4, y Faraón nos oirá. O sea, ¿va a qué? A ignorar, no va a escuchar lo que se le está diciendo. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y mire, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Ahora, aquí viene Moisés
en representación de Dios. Faraón va a tener por primera vez un encuentro con, con el verdadero Dios. Y al tener este encuentro, la reacción de Faraón, ¿qué es? No escuchar lo que Dios le quería enseñar. Cada reacción tiene consecuencias. La reacción de Faraón, escúcheme, causó cantidad de muertes que no tuvieron que haber. Escúcheme, aún causó la muerte de su primogénito. ¿Por qué? Por la reacción que tuvo en los encuentros con Jesús. ¿Cuál fue la reacción? Escúcheme, rehusó escuchar. Y hay un problema con eso. Cuando rehusamos escuchar aquello que Dios nos está advirtiendo y diciendo en nuestras vidas, escúcheme, va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Nuestro corazón se va a endurecer. ¿Qué dice el versículo? Si escuchares hoy mi voz, ¿qué? ¿No qué? Endurezcáis vuestros ¿qué? Déjeme hacerle una pregunta. Cada encuentro que usted ha tenido con Jesús en su vida, ya sea aquí, ya sea en un tiempo personal, y Dios le ha enseñado algo que usted necesita arreglar en su vida, o algo, una decisión que usted necesita tomar conforme a su obediencia hacia Él, y usted decide no escuchar. Déjeme decirle cuál es el peligro de eso. Que si decide no escuchar la primera vez, es posible que llegue ¿qué? La segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez. Tanto que se va a poner usted en un escenario de ya no escuchar. Va a estar aquí, va a ser parte de la familia de Dios, pero en realidad, ¿verdad? En este encuentro no va a estar escuchando aquello que Dios le está trayendo a luz a su vida. ¿Y sabe lo que va a suceder? Su corazón se va a comenzar a ¿qué? A endurecer. ¿Y sabe por qué no queremos llegar a un corazón endurecido en nuestras vidas? Déjeme decirle, porque no solo usted va a pagar las consecuencias de esa reacción, pero aún sus seres queridos van a pagar esa consecuencia. Uno de los casos más tristes que puede existir para un hijo de Dios es encontrarse en un estado de corazón endurecido. ¿Qué implica un corazón endurecido? O sea, es alguien que simplemente está en un estado muerto. ¿Qué es lo primero que sucede en alguien que se muere cuando se le para el corazón?
¿Para de qué? ¿Qué es lo que mantiene al corazón fresco? ¿Algún doctor aquí? ¿La circulación de qué? De la sangre. Mientras ese corazón está pompeando sangre, escúcheme, ese corazón está suave, está fresco. Pero ese corazón, para de circular esa sangre, ¿verdad? Comienza ese corazón ¿a qué? A secarse. Usted no sabía que yo tenía un doctorado, ¿verdad? Comienza a secarse. Y obvio, si se le para el corazón, es obvio que ya se qué. Que ya se patateó. Y escúcheme. Y algo que se seca, se comienza a endurecer. ¿Qué va a suceder en la vida de alguien que se encuentra en ese estado, en la presencia de Dios? ¿Qué va a suceder en realidad? ¿Va a ser un milagro de Dios o una misericordia de Dios que vuelva a traer vida a ese corazón? ¿Estamos entendiendo, hermano? Es importante que en los encuentros que usted y yo tengamos con el Señor Jesucristo diariamente, ¿verdad? Que pongamos atención, qué reacción sucede en nuestras vidas con ese encuentro. O es un encuentro donde yo me escondo porque estoy en desobediencia, o es un encuentro donde yo me enojo porque me ha traído a luz algo que yo no quiero que Él me traiga a luz, o verdad, es un encuentro donde nada de lo que verdad Él quiso enseñarme yo lo capté porque ya mi corazón está duro. Porque rehusó escuchar. Mire, si cada vez que usted y yo estamos aquí y hay algo que el Señor nos habló, dele gracias a Dios, porque eso muestra que su corazón todavía no se ha endurecido. Puede que esté en el proceso, pero todavía no se ha endurecido. Yo no quiero llegar a una etapa en mi vida donde mi corazón se endurezca. En otras partes en la Biblia dice corazón de piedra. ¿Puede un corazón de piedra tener sentimientos? No. ¿Emociones? No. ¿Felicidad? No siente, no tiene nada, está seco. Ahora escúcheme, ¿se acuerda que le dije que sus reacciones, Caín tuvo una reacción negativa? ¿Y en dónde mostró esa reacción? ¿En su qué? En su rostro, en su cara. Mire, no quiere mostrar un corazón de piedra duro, que usted tiene un corazón duro, por lo menos sonría. Porque mire, hay gente que viene y se sienta aquí. Y usted mira la dureza de corazón y dice, ay Señor, mejor me voy y verdad a un lugar y mejor le predico a los muertos que a este corazón duro, porque tiene los ojos abiertos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora, no estoy diciendo que en este grupo hay así, es mi anhelo que no. Todavía no miro, a ver, déjenme, me pongo los lentes para testificar. Todavía no miro rostros así. Pero escúcheme. Sigamos viendo. Hay otro que tuvo una reacción negativa al tener un encuentro con Jesús. Vamos al libro de Jonás. Yo sé que ese quizás vamos a batallar un poco en encontrarlo. Jonás. El libro de Jonás.
está antes de Miqueas, casi al final de los libros del Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 1. Vamos a ver qué reacción tuvo Jonás en el encuentro que tuvo con Dios. Estos son ejemplos en la Biblia, hermanos. ¿Estamos allí? Son los que le llaman los profetas menores, son páginas pequeñas, 1, 2, 3 capítulos. Jonás, casi al final del Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Porque yo quiero que miremos esto, hermano. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Amén. Gracias. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová ¿a qué? ¿Qué implica eso? Un encuentro con Dios. Hijo de Amitaía, diciendo, aquí está, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregrona, dice, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona ahí quiere decir anuncia. Versículo 3. Básico. Viene Dios, se encuentra con Jonás, le dice a Jonás, mira, quiero que hagas esto. Ve a aquel lugar, anuncia sobre mí y la ofensa que han hecho en mí, porque esta ciudad me está ofendiendo. Versículo 3. Y Jonás se levanta para obedecer a Dios. ¿Eso es lo que dice? No. Miren lo que Jonás hace. Tiene una reacción, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Y Jonás se levantó, ¿para qué? Huir. Una vez más, hermano, leemos estas cosas en la Biblia y decimos, ¿a qué ilógico es el ser humano a veces de pensar que podemos hacer algo en diferencia a lo que Dios quiere que hagamos? ¿Puede alguien huir de la presencia de Dios? Cuando Él está en todo lugar, Él conoce todo. Mire, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Me voy lejos para que ya si Dios me busca, ya no tengo ese encuentro con Él. Ya no me va a encontrar, ya me fui. Sigamos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de qué, hermanos, de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Dios ahí pequeño, porque eran dioses que no eran dioses, estatuas creados por el ser humano. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Mire hasta qué nivel se puede decir de sinvergüenzada que llega el ser humano ante su Dios. Jonás pensó, el Señor me dijo que hiciera eso, yo no quiero hacer eso, yo voy a hacer lo que yo quiero, y lo que voy a hacer para yo que no me pare a hacer lo que yo quiero, me voy de su presencia, ya no más voy a tener esos encuentros con Él, y me voy a ir lejos. Y quiso resolver de su propia manera. Se mete a una barca, se va según él tranquilo, que ya todo estaba bajo su control. Escúcheme, cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, eso es lo primero que el enemigo quiere meter en nuestras manos, ¿verdad? Que hemos podido salirnos con nuestra propia manera.
Tenga cuidado. Puede que usted esté corriendo de la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no está al tanto de lo que está haciendo. Y cada encuentro que usted va a encontrar mientras huye de la presencia de Dios, escúcheme, es Dios poniendo paderes en su nariz para que despierte. Mi pregunta es, ¿cuánto se va a tomar para despertar? Y entender que como hijos de Dios no podemos huir de la presencia de Dios, y mucho menos podemos huir de aquello que Dios nos espera, que como hijos obedezcamos. Allá Jonás, según estaba todo en sus manos, dormido en la barca al final. Mire, que si los hombres no son dormilones, casi se le caía el changarro en el que iba. Dice que estaba eso. Tuvieron que tirar todo lo que iba en esa barca para mantener la barca que no se volteara, ¿verdad? Suplicaron a sus dioses. Yo me imagino que ha de haber oído los gritos, pero no lo oyó porque dice que estaba ahí abajo, dormido. Escúcheme. El diablo puede hacernos creer que usted y yo podemos huir de la presencia de Dios, pero no es cierto. La pregunta es, ¿qué va a tener que permitir Dios en nuestras vidas para traernos de regreso a su presencia? Porque si somos hijos de Dios, escúcheme, vamos a regresar a su presencia, a su voluntad. La pregunta es, ¿qué va a tener que permitir Dios en su vida para que regrese a su presencia? Sigamos, versículo 5. Dice, se había echado a dormir, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué? Dormilón. Estaba enojado. Dice, nosotros estamos aquí, que cómo nos salvamos y bien dormido. Le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a quién. ¿Sabían? Es interesante. ¿Sabían quién Jonás era? Sí, ¿cómo sabemos eso? Porque escúcheme, cuando ellos describen clama a tu Dios, ¿cómo está escrito Dios ahí? ¿Con minúscula o mayúscula? Con mayúscula. Lo que nos da a entender que ellos sabían que el Dios de Jonás no era como los otros dioses. Si usted ve allí, ¿verdad? Dice que cuando ellos, ¿verdad?, tuvieron miedo y clamaban, ¿a quiénes? A su Dios. Allí Dios está en ¿qué? ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. Ellos sabían, y le dice, ¿verdad? Viene el patrón de la nave, se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá ¿qué? Y no perecemos. Ellos habían aprendido algo de este Dios de Jonás, que este Dios era ¿qué? Compasivo. Quizás, dice, tenga compasión de nosotros y no perezquemos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Es interesante cómo Dios obra aún cuando tratamos de huir y escondernos de su presencia. ¿Usted cree que es casualidad que se sentaron todos en grupo y dijeron, vengan, vamos a sentarnos? La manera que ellos en tiempos bíblicos determinaban cosas era por suerte, le daban a algo y donde caía, ¿verdad? Era la creencia de ellos que era el culpable. Dice, sentémonos aquí y vamos a echar suerte y donde caiga, ese es el culpable. Sigamos. Y dijeron cada uno, versículo 7, a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre quién.
¿Fue coincidencia eso? No. ¿Sabe qué estaba mostrando Dios en ese momento a Jonás? No puedes huir de mi presencia. En ese momento, ¿qué reacción hubiera tomado Jonás, hermanos? ¿Cuál usted cree que hubiera sido la reacción sabia de Jonás? ¿Positiva o negativa en ese momento? ¿Cree que él no entendió que no fue casualidad que la suerte le cayó a él? Sí entendió, era Dios enseñándole. No puedo huir de la presencia de Dios. Ahora, en ese momento, ¿verdad? ¿Qué usted cree que hubiera sido la lógica, ¿verdad? Que viera la reacción que Jonás hubiera tomado, ¿positiva o negativa? ¿Cuál debería de haber tomado? ¿Qué es positivo? Mire, Señor, aquí estoy, yo sé que la regué, no por mí, que, ¿verdad?, perezcan ellos. Una vez más, nuestras reacciones van a afectar a otros. Ahora, ¿esa fue la reacción que Jonás tuvo? Vamos a ver, versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? A ver, desembucha. ¿Por qué vienes huyendo? Versículo 9. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, e hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto, cabezón? Es lo que le dijeron. Tonto. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Este es un grupo inconverso. Este era un grupo que no conocía a Dios vivo. Y ellos entendieron lo que Jonás estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba emblandeciendo más y más. Aquí era para que Jonás hubiera dicho: déjame ir a la presencia de Dios y confesar lo que yo he hecho. Era para que en ese momento Jonás hubiera tenido una reacción positiva. ¿Pero qué tiene? Una reacción negativa. ¿Qué dice? Versículo 12. Y él respondió: tómame y échame a dónde, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sabe lo que Jonás le dice? Mira, aviénteme al mar, porque el problema es entre yo y Dios, no ustedes. Aviénteme al mar y se les acaba el problema. Suena como una reacción positiva de humildad. ¿Sabe qué pasó por la mente de Jonás? Todavía no voy a hacer lo que él dice. Yo voy a huir de su presencia, y la manera que voy a hacer eso es acabándome con mi vida. Si me avientan al mar, me ahogo y ahí quedo. Mire hasta dónde llega nuestra necedad de no querer escuchar a Dios. Suena absurdo, ¿cierto? Ahora sígueme. Creo él, me muero y ahí termina todo. Dios no pudo hacerme lo que él quería que yo hiciera. Aún allí, ¿de veramente huyó de la presencia de Dios? Mire, sigamos. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba emblandeciendo más y más contra ellos. Dios dijo: ¿con qué eso quieres? Bueno, te lo voy a dar, ¿verdad? Los hombres trataron de salvarlo para no echarlo. Dijo: Dios dijo: le vamos a dar lo que está pidiendo. ¿Quiere el agua? Le vamos a dar agua. Sigamos.
Entonces clamaron a Jehová, dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire, estos hombres, hermanos, verdad, de ser incrédulos, fueron unos creyentes, creyeron más que Jonás y buscaron la presencia de Dios en ese momento. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Sabe lo que causó esto? Sin Jonás saber, ¿verdad? Mire, fue una oportunidad que Dios ocupó para poder tener un encuentro con un nuevo grupo. Ahora, va a seguir tratando con Jonás. Jonás fue tirado al agua y se apaciguó. ¿Sabe lo que dijo Jonás? Ya estuvo, ya me salvé. Sigamos, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Qué? Que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días, hermano? ¿Y cuántas noches? 3 noches. Ahora, muchos decimos una ballena, ¿verdad? Por la clase de animal que la ballena es. La Biblia dice un pez grande. Se lo tragó. Ahora dicen la ballena porque la ballena no mastica, solo y hierre para adentro. Ay, quizá yo soy descendiente de la ballena. Ahora escúcheme. Es importante entender eso. Una vez más, coincidencia de que estaba ese pez allí preparado para Jonás. ¿Usted cree que Jonás esperaba que Dios le iba a mandar otra nave o que Dios iba a hacer algo y milagrosamente lo iba a levantar y llevar? No. Lo que Jonás pensaba: al aventarme el agua me ahogo, y ahí terminó todo. Me pregunto cuál ha sido la reacción de Jonás cuando este pez aparece y se lo traga. ¿Cree usted que pensó: wow, esta es todavía la presencia de Dios queriendo enseñarme algo? Y mire, ¿usted cree que esa fue la acción de Jonás? Porque si esa hubiera sido la acción, escúcheme, nadie de nosotros ha estado dentro de un pez así, pero escúcheme, si usted ha ido a alguna pesca o algo, ¿verdad? Y especialmente cuando está alrededor de pescados muertos, ¿es agradable ese olor? El estar hueliendo a pescado muerto, ¿es agradable? Cuando uno se lava las manos, mire, y la ropa y todo hiede. ¿Cuántos días estuvo él allí? Ahora, algunos dicen que es en figurativo, ¿verdad?, el tiempo que el Señor Jesucristo iba a estar en la tumba. Podemos aplicarlo. Pero hablando en el concepto de la historia propia, sí, aquí, ¿verdad?, es el hecho de que él estuvo ahí, ¿verdad?, 3 días por cabezón que le. Después de 3 días él entendió, ¿saben qué? Como que he llegado a mi final y de aquí no salgo hasta que arregle mi cuenta con Dios. Ahora sí no hay para dónde. O estoy por el resto de mi vida aquí, ¿verdad?, bajo este olor y esta atmósfera y este ambiente, hasta que entienda y venga Él de nuevo a su presencia y le pida perdón, y entonces vuelva a ser la persona que debía ser. Hay un gran mensaje ahí, hermano, escúcheme.
Cuando huimos de la presencia de Dios o cuando intentamos huir de la presencia de Dios, porque ¿de veramente pudo huir de la presencia de Dios? No. Pero cuando intentamos huir de la presencia de Dios, Dios va a permitir que vengan cosas a nuestras vidas. Pero va a ser para llegarnos a ese punto en nuestras vidas donde necesitamos entender que fuera de su presencia en nuestras vidas no somos nada. Y escúchame, y va a venir una y va a venir otra. Va a llegar a ese punto, y primeramente Dios, que ninguno de nosotros pasemos por ahí, ¿verdad? Pero va a llegar ese punto en la vida donde ya no va a haber para dónde ir, donde vas a mantenerte y vas a realizar, escúchame, que la presencia de Dios no podemos huir. Conocemos la historia. Jonás termina pidiéndole perdón a Dios. Y déjeme hacerle una pregunta. Por cierto, de allí vemos los inicios de los submarinos. Esa es solo una broma. Pero escúcheme, cuando él arregla cuentas con Dios y regresa a la presencia de Dios, ¿en dónde lo deja ese pez? ¿En dónde lo vomita? ¿En qué lugar? ¿Ah? En Nínive. ¿A dónde lo había mandado Dios? A Nínive. ¿Llegó a donde Dios quería que él llegara? Sí. La pregunta es, ¿esa es la manera que Dios quería que llegara ahí? Déjeme terminar con esto y vamos a continuar la siguiente semana, porque esto ha sido la pura introducción de nuestras reacciones. Ahora, la próxima semana vamos a cubrir qué determina nuestras reacciones, positivas o negativas, porque hay algo que nos hace reaccionar positivo o negativo, y la próxima semana vamos a ver eso. Pero escúcheme, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Si tú eres hijo de Dios, grábate esto: Dios tiene un plan para tu vida. Y quieras tú o no, el plan de Dios se va a desarrollar porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿cómo voy a llegar a ese plan que Dios tiene para mi vida? ¿Voy a llegar la manera que Dios ha determinado para mí que lo haga? Si él hubiera obedecido a Dios y se hubiera subido a esa nave para Nínive, ¿hubiera pasado lo que pasó? No, porque estaba dentro del plan de Dios. Pero porque él decidió huir de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, hace su propia agenda y va en su propia agenda y pasa cosas, es tirado al mar. Es visto como alguien, ¿verdad?, que huye de la presencia de Dios. Es expuesto a cosas, ¿verdad?, a mí, por el resto de su vida. Jonás hizo un testimonio, ¿verdad?, de qué sucede cuando alguien huye de la presencia de Dios. Terminó en ese pez, ¿verdad?, por 3 días y 3 noches. Y por último, ¿termina en dónde? En la presencia, haciendo la voluntad de Dios. Pero había una serie de cosas que él había pasado, que nunca fue el plan de Dios que pasara. Que no sea esa nuestra historia, hermanos. ¿Cuál de esos 2 caminos prefiere usted hacer? Aquel en el cual va a llegar, ¿verdad?, la manera que Dios lo tiene en su plan, o aquella en la que van a haber obstáculos y cosas que según usted va a estar huyendo de la voluntad de Dios, pero en realidad no está huyendo de la voluntad de Dios. ¿Cuál es mejor, hermanos? ¿Esta o aquella? Yo creo que esta.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan de Dios se va a cumplir. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese plan de Dios? ¿Con un montón de trasfondo que no era el plan de Dios o con aquel plan directo de Dios? Es importante, escúcheme, cuál es nuestra reacción cuando tenemos un encuentro con Dios. Y solo hay dos, positivo o negativo. Ahora, ¿qué determina nuestra reacción, si es positiva o negativa? La próxima semana vamos a ver eso. Amén. Vamos a